Bueno, profesor, muy buenas tardes. Eh, Estamos viendo pues el video informe para mostrarle el informe que realizamos sobre el laboratorio 1 de masa inercial y masa gravitacional. Este equipo actualmente está conformado por la compañera Lady Joana Ramírez Quintero, Julián Felipe Macías, Víctor Andrés Vélez y mi persona, Joan Sebastián Sánchez García. Cabe resaltar, profe, que como este video no lo estamos grabando por medio de Teams, entonces no se va a poner la fotico de la persona que está hablando. Entonces cada uno de nosotros va a mencionar el nombre de la persona que está hablando en el momento para que se sepa diferenciar quién es. En este momento la persona que está hablando soy yo, Joan Sebastián Sánchez García, y voy, profe, entonces a empezar con una breve introducción sobre lo que es este laboratorio. Este laboratorio, profe, como tal, el objetivo principal es encontrar, por medio del experimento, que la masa gravitacional sobre la masa inercial, o sea, esta razón, vamos a encontrar resultados iguales, en este caso el valor de 1. Esto lo vamos a hacer por medio del experimento del péndulo simple. Cabe resaltar que a pesar de que sean conceptos muy diferentes, vamos a llegar a la misma conclusión y el mismo resultado. Para este experimento vamos a apoyarnos como tal en la segunda ley de Newton, en la sumatoria de las fuerzas y en la ley de atracción gravitacional. Como podemos observar, en la sumatoria de las fuerzas vamos a tener la masa inercial y en la ley de atracción gravitacional vamos a encontrar la masa gravitacional. Todo esto, al hacer la sumatoria de fuerzas y al hacer el despeje, vamos a poder encontrar el valor de la masa gravitacional sobre la masa inercial. Cabe resaltar, profe, que como este documento lo hicimos en Word y a la hora de convertirlo en PDF, se nos perdió una pequeña partecita de la fórmula, que es la que tenemos acá, que usted nos explicó, donde al hacer el despeje y hacerlo las operaciones en la calculadora, vamos a encontrar el valor de 4.02, que va a multiplicar la longitud y las oscilaciones. Esa partecita nos quedó pues aquí faltando, que no sabemos por qué se nos perdió. Por otro lado, profe, al hacer toda la investigación pertinente, llegamos a la conclusión de que el péndulo simple hace parte también del movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque es que tenemos un cuerpo que está oscilando, que está en un movimiento de vaivén y se está moviendo de su punto de equilibrio. Esa parte la vamos a tocar en detalle los otros compañeros que van a seguir explicando aquí la otra parte. Hola, mi nombre es Víctor Vélez. Les voy a hablar sobre el movimiento armónico simple, el cual depende parte de este laboratorio 1. El movimiento armónico simple es un movimiento que se realiza en un periodo de tiempo, de allí que sea un sistema periódico de un cuerpo que oscila entre dos posiciones en un intervalo de tiempo iguales, es decir, que sea un vaivén. Uno de los ejemplos claros para ello es sobre un cuerpo colgando de un punto A oscilando hacia arriba y hacia abajo, como lo vemos en la imagen. Otro de los ejemplos que podemos tener es la vibración de las cuerdas de una guitarra. Estos movimientos, al ser sometidos a una fuerza, pasado un periodo de tiempo, son restablecidos a un punto de origen. El ejemplo más claro es el del péndulo, del cual vamos a trabajar, que es un objeto o un peso suspendido en un punto de pivote. Cuando un péndulo se pone en movimiento, la gravedad provoca una fuerza restauradora que lo acelerará hacia el punto central, lo que resultará en un movimiento de balanceo hacia atrás y hacia adelante, tal y como lo vimos en los ejemplos anteriores. Ahora bien, hablaremos de la información o de la pregunta que nos indican de demostrar que el péndulo simple cumple con la ecuación del movimiento armónico simple. Como esta información no es clara acá, la he transferido a este archivo, el cual vamos a evidenciar la sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Para ello vamos a empezar a desglosar cada una de las ecuaciones. Tenemos esta primera sobre la aceleración, es la variación de la velocidad del movimiento respecto al movimiento de espera y se obtiene por lo tanto derivando la ecuación de la velocidad respecto al tiempo de un encuentro. Después vamos a desglosar la información de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Se realiza el cambio del valor de la aceleración por un valor en la ecuación anterior. Luego vamos a igualar fuerzas. Procesamos la información de las fuerzas con su sumatoria en X, ya que en Y es igual a 0, como lo vimos anteriormente. En un péndulo, para que sea un movimiento armónico simple, el ángulo de apertura debe ser pequeño, por lo tanto el seno de teta será más o menos igual a teta. Así se puede decir que la aceleración es igual a la gravedad por el ángulo en teta. También se sabe que la distancia es igual al ángulo por la longitud. Reemplazando en la ecuación anterior la longitud, tenemos que al cambiar estos valores vamos a encontrar la ecuación que nos permite comprobar esta pregunta que nos han hecho.
Gracias. Bueno, mi nombre es Julián Felipe Macías Ruiz. En esta parte del laboratorio les voy a hablar sobre la razón de relación entre masa gravitacional y masa inercial. Para ello utilizamos los datos que nos dio el video de 6 ejercicios del péndulo con una longitud y unos tiempos de oscilación en segundos. Podemos llegar a la conclusión de la explicación que nos dio el profesor en el laboratorio, teniendo en cuenta pues que la constante de la gravedad, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra se puede comparar con el tiempo de oscilación del péndulo. Entonces podemos decir que la masa gravitacional sobre masa inercial viene a ser igual a una constante de 4,02811 longitud sobre el tiempo de oscilación del péndulo. Entonces en este caso, tomando estos datos, nosotros decidimos trabajarlo con metros. Entonces se pasó los 30 centímetros, los primeros valores a metros, que da 0,3 metros, teniendo en cuenta que vamos a manejar una incertidumbre de 0,001 metro. Igualmente, el tiempo de oscilación fue de 1,136 segundos. Y teniendo en cuenta también que vamos a manejar una incertidumbre de 0,001 segundo. Llegando a la conclusión de varios experimentos de varias medidas como 0,3 metros, 0,385 con un tiempo de 1,268 segundos, nos da un resultado. En este caso nos dice que es menor a 1, y lo que explicaba el profesor era que cuando a menor que 1 podemos decir que la parte de arriba es mayor a la parte de abajo. En ese tiempo es mayor la medida, la longitud, que el tiempo de oscilación. Entonces ya en esta otra parte vamos a hablar de los errores de medida sobre masa gravitacional y masa inercial. Para ello, la idea es buscar encontrar delta de x sobre y trabajando con las medidas patrones que son en metros y en segundos, y manejando las incertidumbres. En este caso, la incertidumbre de 0,01 metros sobre 0,3 metros, y en esta parte la incertidumbre de 0,01 segundos sobre los segundos inicial media patrón. Esta es los errores de medida que podemos tener entre masa gravitacional y masa inercial, y así en los demás ejercicios. Ya la compañera les hablará más un poco sobre las demás gráficas. Mi nombre es Leslie Joana Ramírez y yo voy a responder la pregunta de la guía que dice: analice los resultados y concluya lo que se ha obtenido desde la medida del péndulo simple de algunas posibles causas de error en el experimento. En un péndulo simple, el ángulo de apertura debe ser pequeño, garantizando el movimiento armónico simple. Como pudimos observar en la tabla de mediciones, el periodo de oscilación del péndulo varía con cada medida de la cuerda de masa, que es despreciable, por lo que podemos afirmar que a mayor longitud de cuerda, mayor es el periodo, y su dependencia es directamente proporcional. Como el péndulo es independiente de la masa, podemos decir entonces que todos los péndulos simples de igual longitud en el mismo sitio oscilan con periodos iguales. Con respecto a la masa gravitacional e inercial, se observa que la relación de ambas se aproxima a 1, demostrando que la masa gravitacional e inercial son aproximadamente iguales. Uno de los posibles errores durante el experimento sería la mala calibración de los instrumentos, la persona que manipula el experimento, el uso no correcto de un valor, el error escalar que presentan todos los instrumentos de medida asociados a la precisión que estos presentan, el proceso de la medición en el ambiente, el sonido, otros estímulos del ambiente también afectan las mediciones. Nosotros hicimos dos gráficas con respecto a la masa gravitacional y la masa inercial versus la longitud, y con respecto también al periodo.